Nunca le conté esto a nadie. Pero hoy, después de 30 años guardando este secreto, siento que es el momento de hablar. Mi nombre es Dalia. Tengo 78 años. Y lo que voy a contarles cambió para siempre mi vida y la de mis hijos. Cuando descubrí que mi marido no había emigrado a Estados Unidos como me dijo, sino que estaba viviendo con mi propia hermana, pensé que mi mundo se desmoronaría. Pero lo que no sabía era que esa traición me convertiría en la mujer más fuerte que jamás pensé que podría ser. Era 1985 cuando todo comenzó. Yo tenía 41 años. Vivía en un pueblito pequeño cerca de Guadalajara con mis 3 hijos. Carlos de 15, María Elena de 12 y mi pequeño Diego de apenas 8 años. Mi esposo Rubén trabajaba en una fábrica textil, pero los sueldos cada vez alcanzaban menos. La crisis económica nos tenía a todos con el agua al cuello. Una tarde de marzo, Rubén llegó a casa con una expresión que nunca le había visto. Se sentó en nuestra mesa de madera, esa que habíamos comprado cuando nos casamos 18 años atrás, y me dijo algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Dalia, mi amor, tengo una oportunidad en Estados Unidos. Mi primo Joaquín me consiguió trabajo en una construcción en Los Ángeles. El sueldo es 5 veces lo que gano aquí. Recuerdo perfectamente el olor a frijoles refritos que salía de la cocina, el ruido de los niños jugando en el patio, y cómo se me hizo un nudo en el estómago cuando escuché esas palabras. Sabía que muchos hombres del pueblo se habían ido al norte buscando el sueño americano, pero nunca pensé que mi Rubén sería uno de ellos. ¿Y cuándo te irías?, le pregunté, tratando de mantener la calma mientras por dentro sentía que se me desmoronaba todo. La próxima semana, mi vida. Ya tengo todo arreglado. Voy a mandar dinero cada mes, mucho más de lo que ganamos ahora. Es solo temporal, hasta que junte lo suficiente para traerlos a todos conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Rubén vendió su bicicleta, empacó una maleta pequeña con lo indispensable, y se despidió de los niños como si fuera una aventura emocionante. Carlos, siendo el mayor, entendía más la situación y se notaba preocupado. María Elena lloraba todas las noches y el pequeño Diego preguntaba cada rato cuándo iba a regresar papá. El día que se fue, toda la familia se reunió en la estación de autobuses. Mi mamá, mis hermanas Carmen y Esperanza estuvieron ahí para despedirlo. Esperanza, mi hermana menor de 35 años, parecía especialmente afectada. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y abrazó a Rubén más tiempo de lo normal. Cuida mucho a mi hermana, Rubén. Dalia te va a extrañar más de lo que imaginas, le dijo con una voz quebrada que me pareció extraña en ese momento. Rubén se subió al autobús que supuestamente lo llevaría hasta Tijuana, desde donde cruzaría la frontera. Nos mandó un beso desde la ventana, y esa fue la última vez que lo vi. O eso creía yo. Los primeros 2 meses todo parecía normal. Recibía cartas cada 15 días, llenas de historias sobre Los Ángeles, sobre el trabajo duro en la construcción, sobre lo difícil que era la vida de inmigrante, pero lo necesario que era para nuestro futuro. Llegaban desde diferentes direcciones, siempre con sellos de Estados Unidos, y cada una venía con un giro postal de $200. Mi querida Dalia, decía una de las cartas que aún conservo. Extraño tu café de olla todas las mañanas y el olor a tortillas recién hechas. Los gringos no saben cocinar como tú. Diego debe estar creciendo mucho. Dale un beso de mi parte y dile que papá trabaja muy duro para comprarle esa bicicleta que quiere. Al principio, esas cartas me tranquilizaban. Los niños y yo las leíamos juntos todas las noches. Y María Elena hasta había empezado a coleccionar los sellos de Estados Unidos. El dinero que mandaba era una bendición. Por primera vez en años podíamos comprar carne 2 veces por semana y hasta me alcanzaba para materiales escolares nuevos para los niños. Pero algo empezó a cambiar hacia el 3er mes. Las cartas llegaban con menos frecuencia y cuando llegaban parecían diferentes. La letra era la misma, pero había algo en las palabras que no sonaba como mi Rubén.
Hablaba de lugares en Los Ángeles que nunca había mencionado antes, de compañeros de trabajo con nombres que cambiaban de una carta a otra. Y luego estaba mi hermana Esperanza. Esperanza siempre había sido la más guapa de las 3 hermanas. Tenía el pelo negro y ondulado, ojos verdes como los de mi abuela, y una sonrisa que conquistaba a cualquiera. Había estado casada, pero su marido murió en un accidente minero cuando ella tenía apenas 28 años, dejándola viuda y sin hijos. Desde entonces, había vivido sola en una casita que heredó de nuestros abuelos, trabajando como costurera y manteniendo cierta distancia de la familia. Pero después de que Rubén se fue, Esperanza comenzó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era porque me tenía lástima, que quería ayudarme con los niños y las cargas de ser una mujer sola. Me traía tamales los domingos, jugaba con Diego, ayudaba a María Elena con las tareas. Era la hermana perfecta, pero había cosas pequeñas que me empezaron a incomodar. Esperanza conocía detalles sobre las cartas de Rubén que yo no le había contado a nadie. Una vez mencionó que él estaba trabajando en la construcción de un centro comercial, información que él solo había puesto en la carta más reciente que yo aún no había abierto. Cuando le pregunté cómo lo sabía, se puso nerviosa y dijo que debía haberlo soñado. También estaba el dinero. Esperanza, que siempre había vivido con lo justo, de repente tenía dinero para cosas que antes no podía permitirse. Se compró ropa nueva, mandó arreglar el techo de su casa, hasta compró una estufa nueva. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, me dijo que había conseguido más trabajo de costura, pero yo sabía cuánto se ganaba costurando en el pueblo, y no era suficiente para todos esos gastos. La primera sospecha real me llegó por casualidad, de la manera más tonta. Estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché a doña Remedios, la señora de la tienda de abarrotes, hablando con otra comadre. Qué curioso que Esperanza esté gastando tanto dinero últimamente. Y fíjate que ya no la veo por las tardes. Antes siempre estaba cosiendo en su portal, pero ahora su casa está cerrada desde las 3 de la tarde hasta el día siguiente. ¿Será que consiguió trabajo en algún lado?, respondió la otra señora. Puede ser, pero trabajo de costura que le permita gastar como está gastando. Aquí en el pueblo no hay. Esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi cocina a pensar. Saqué todas las cartas de Rubén y las leí una por una, buscando algo que antes no había notado. Y entonces lo vi. En una de las cartas más recientes, Rubén mencionaba que había probado unos chiles rellenos, casi tan buenos como los de Esperanza. Era un detalle pequeño, pero significativo. ¿Por qué Rubén estaría pensando en los chiles rellenos de mi hermana cuando estaba a miles de kilómetros de distancia? Esperanza solo había cocinado para nosotros en contadas ocasiones. No era algo que caracterizara especialmente su cocina. Pero eso no era todo. Recordé que en una carta anterior había mencionado que extrañaba el olor a flores de la bugambilia por las mañanas. En nuestra casa nunca habíamos tenido bugambilias, pero la casa de Esperanza estaba rodeada de ellas. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. No podía ser lo que estaba pensando. Era imposible. Mi hermana no sería capaz de hacerme algo así. Y mi marido me amaba. Había llorado cuando se despidió de mí. Me había prometido que regresaría pronto. Pero las dudas ya estaban sembradas, y como maleza, comenzaron a crecer sin control. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Investigar. Empecé discretamente, como si fuera un juego de detective que había visto en la televisión. Primero comencé a observar los horarios de Esperanza. Durante una semana, con la excusa de llevar a Diego a jugar al parque que estaba cerca de su casa, pasaba por ahí en diferentes momentos del día. Efectivamente, como había dicho doña Remedios, la casa estaba cerrada desde media tarde hasta el día siguiente. Los lunes, miércoles y viernes, las cortinas estaban corridas y no se veía movimiento. Pero los martes, jueves, sábados y domingos, la casa parecía habitada.
Había ropa tendida en el patio. Se escuchaba música. Hasta se veía humo saliendo de la chimenea. ¿Por qué mi hermana soltera necesitaría tender ropa de hombre en su patio? Una tarde, mientras Diego jugaba en los columpios, vi algo que me dejó helada. Por una rendija de las cortinas de la casa de Esperanza, alcancé a ver una silueta masculina moviéndose por la sala. Era imposible verle el rostro desde esa distancia. Pero el cuerpo, la forma de caminar, me resultaba terriblemente familiar. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez Esperanza había encontrado novio, y no nos lo había dicho porque era muy pronto después de la muerte de su esposo. Tal vez tenía pena de presentárnoslo. Tal vez todo eran coincidencias, y mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero mi intuición de mujer, esa que nunca falla, aunque una no quiera hacerle caso, me gritaba que algo estaba muy mal. Decidí que necesitaba ayuda. No podía seguir investigando sola sin volverme loca. Pero tampoco podía contarle a alguien de la familia lo que sospechaba sin tener pruebas. Así que acudí a la única persona en quien podía confiar. Mi comadre Teresa, madrina de María Elena, y mi mejor amiga desde la infancia. Teresa vivía en el pueblo de al lado, suficientemente lejos como para que no fuera parte del chisme local, pero suficientemente cerca como para poder ayudarme. Una tarde de sábado, con la excusa de ir a comprar tela para hacerle un vestido nuevo a María Elena, fui a visitarla. «Teresa», le dije después de los saludos de rigor, «necesito pedirte un favor muy especial, pero no puedes preguntarme por qué todavía». Teresa era una mujer sabia, de esas que entienden sin necesidad de muchas explicaciones. Me miró fijamente a los ojos y asintió. «¿Qué necesitas, comadre?» «Necesito que vengas conmigo un día de estos a mi pueblo y que te hagas pasar por una señora que busca casa para rentar. Quiero que toques a la puerta de una casa específica y veas quién te abre». Teresa frunció el ceño, pero no hizo preguntas. Quedamos en que vendría el martes siguiente, cuando los niños estuvieran en la escuela. El martes llegó como si hubiera pasado un año completo. Teresa apareció en mi casa temprano, vestida elegante como si efectivamente fuera una señora de otro pueblo buscando casa. Caminamos juntas hasta la casa de Esperanza, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía escucharlo. «¿Cuál es la casa?», me preguntó Teresa cuando llegamos a la esquina. «La azul con las bugambilias. Toca y di que buscas casa para rentar, que alguien te dijo que tal vez ahí sabían de alguna». Teresa asintió y caminó hasta la puerta. Yo me escondí detrás de un poste de luz, desde donde podía ver pero no ser vista. Teresa tocó la puerta. Pasaron unos segundos eternos. Luego escuché pasos acercándose a la puerta. El cerrojo se corrió y la puerta se abrió. Mi mundo se detuvo. Ahí estaba mi marido. Mi Rubén. El hombre que supuestamente estaba construyendo edificios en Los Ángeles. Tenía el mismo corte de pelo, la misma barba de candado. Hasta llevaba puesta la camisa verde que yo le había regalado en su último cumpleaños. Se veía exactamente igual, solo que tal vez un poco más bronceado, como si hubiera estado tomando el sol en lugar de trabajando bajo techados. Lo vi hablar con Teresa, negando con la cabeza. Supongo que le dijo que no sabía de casas para rentar. Teresa insistió un poco, como habíamos acordado, y entonces vi algo que terminó de confirmar mis peores temores. Esperanza apareció detrás de Rubén. Mi hermana, mi propia hermana de sangre, aparecía detrás de mi marido como si fuera la dueña de la casa, como si fuera su mujer. Llevaba puesta una bata que yo no le conocía, y tenía el cabello suelto, despeinado, como cuando una se acaba de levantar de la cama. Teresa terminó la conversación y se alejó de la casa. Yo corrí hacia mi casa con las piernas temblándome, el corazón saliéndoseme del pecho y las lágrimas empezando a brotar sin control. Teresa me siguió de cerca. «Comadre», me dijo cuando llegamos a mi cocina,
y cerré la puerta tras nosotras. No sé qué está pasando, pero ese hombre que me abrió la puerta se parece mucho a Rubén. «Es Rubén», le dije. Y por primera vez en 4 meses, dije en voz alta lo que mi corazón sabía desde hacía semanas. Mi marido nunca se fue a Estados Unidos. Está viviendo con mi hermana. Teresa se quedó sin palabras. Me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado desde que era niña. Lloré por la traición, por la mentira, por los meses que había pasado extrañándolo, por las noches que había llorado su ausencia, por las veces que había consolado a mis hijos, diciéndoles que papá regresaría pronto. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó Teresa cuando mis lágrimas comenzaron a escasear. «No lo sé», le respondí honestamente. Todavía no puedo creer que esto esté pasando. Pero en el fondo, sí sabía qué tenía que hacer. Tenía que confrontarlo. Tenía que escuchar de su propia boca por qué había destruido nuestra familia. ¿Por qué había elegido a mi hermana por encima de mí? ¿Por qué había mentido de manera tan cruel y elaborada? Teresa se quedó conmigo el resto del día. Cuando los niños regresaron de la escuela, les dijo que había venido a visitarnos porque extrañaba mucho a sus ahijados. Jugó con ellos, ayudó a María Elena con su tarea de matemáticas y le contó cuentos a Diego antes de dormir. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba para planear lo que haría al día siguiente. Esa noche, después de que Teresa se fuera y los niños estuvieran dormidos, me senté en mi cama a pensar. Tenía tantas preguntas, tantos sentimientos encontrados. Estaba furiosa, dolida, confundida, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Por fin tenía respuestas a las dudas que me habían estado torturando durante semanas. ¿Por qué Esperanza? Mi hermana siempre había sido hermosa, eso era cierto, pero también había sido mi confidente, mi cómplice, mi hermana querida. Cuando éramos niñas, dormíamos en la misma cama y nos contábamos secretos hasta el amanecer. Cuando me casé con Rubén, ella fue mi dama de honor. Cuando nacieron mis hijos, ella estuvo ahí para ayudarme con todo. ¿En qué momento se había enamorado de mi marido? ¿O había sido él quien la sedujo? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Había empezado antes de que él supuestamente se fuera? ¿O había sido algo que se desarrolló después? ¿Y las cartas? Todas esas cartas mentirosas, ¿las escribían juntos? ¿Se reían de mí mientras inventaban historias sobre la vida en Estados Unidos? ¿Cómo habían conseguido los sellos americanos? El dinero que me mandaba cada mes, ¿de dónde salía? ¿Había estado trabajando en el pueblo todo este tiempo? ¿En qué? Todas estas preguntas me daban vueltas en la cabeza como un torbellino, pero había una certeza que comenzaba a crecer en mi pecho. Yo no me iba a quedar callada. No iba a fingir que no sabía nada. No iba a permitir que siguieran burlándose de mí. Al día siguiente, después de llevar a los niños a la escuela, me vestí con mi mejor vestido. Me peiné cuidadosamente, me puse un poco de rouge en los labios y caminé hasta la casa de Esperanza. Era miércoles, uno de los días que según mis observaciones la casa estaba habitada. Efectivamente, había ropa tendida en el patio y se escuchaba música desde adentro. El corazón me latía tan fuerte que podía escuchar sus latidos en mis oídos, pero mi determinación era más fuerte que mi nerviosismo. Toqué la puerta con firmeza. Esperanza abrió la puerta, y cuando me vio, se puso pálida como un papel. Sus ojos se llenaron de pánico, y trató de cerrar la puerta, pero yo puse mi pie en el marco para impedírselo. «Necesitamos hablar, hermana», le dije con una voz que sonaba mucho más calmada de lo que me sentía. «Dalia, yo...» «Este no es un buen momento. ¿Rubén está aquí?», le pregunté directamente. Esperanza se quedó sin palabras. Su silencio fue toda la respuesta que necesité. Empujé la puerta y entré a la casa. Y ahí estaba él. Mi marido, el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido 18 años de matrimonio, estaba sentado en el sofá de mi hermana, descalzo, con una taza de café en las manos
y el periódico abierto sobre la mesa, como si fuera el dueño de la casa. Cuando me vio, se quedó paralizado. La taza de café se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, llenando la sala del aroma que conocía tan bien, porque era yo quien le preparaba el café todas las mañanas durante casi 2 décadas. «Hola, Rubén», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «¿Cómo está Los Ángeles?» Él abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Esperanza se había quedado junto a la puerta, llorando en silencio. «Siéntense los dos», les ordené. «Tenemos mucho de qué hablar». Lo que siguió fue la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Durante las siguientes 2 horas, escuché mentiras, verdades a medias, excusas patéticas y finalmente, cuando ya no pudieron seguir negando lo evidente, algo parecido a la verdad. Resultó que Rubén y Esperanza habían empezado su romance 6 meses antes de que él supuestamente se fuera a Estados Unidos. Todo había comenzado, según me dijeron, cuando Esperanza fue a mi casa a ayudarme cuando Diego tuvo varicela y yo también me enfermé. Rubén había llegado del trabajo y la encontró cuidando a toda la familia. Fue un momento de debilidad, me dijo Rubén, como si eso fuera una explicación suficiente para destruir una familia. Un momento que duró 6 meses. Le respondí. Esperanza intentó explicarme que no había sido algo planeado, que simplemente había pasado, que se habían enamorado sin poder evitarlo. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar justificaciones. ¿Y el plan de Estados Unidos?, les pregunté. ¿Eso también simplemente pasó? La verdad era aún más retorcida de lo que había imaginado. Rubén no había perdido su trabajo en la fábrica textil. De hecho, había conseguido un trabajo mejor en una maquiladora que había abierto en el pueblo de al lado. Ganaba más dinero que antes, pero no quería darme el divorcio ni dejar a los niños. Entonces, junto con Esperanza, habían ideado el plan perfecto. Él fingió emigrar a Estados Unidos, se mudó a casa de Esperanza, y desde ahí me mandaba dinero cada mes para mantener la farsa. Las cartas las escribían entre los dos, inventando detalles sobre la vida en Los Ángeles, basándose en telenovelas y películas americanas que habían visto. Los sellos americanos los conseguían a través de un primo que efectivamente vivía en Estados Unidos y que les mandaba cartas con sellos usados. Era temporal, me aseguró Rubén. Solo hasta que encontrara la manera de pedirte el divorcio sin lastimar a los niños. ¿Cuánto tiempo más pensabas mantener esta mentira?, le pregunté. No lo sé, admitió. Tal vez para siempre. En ese momento, toda la rabia que había estado conteniendo durante horas, finalmente explotó. ¡Para siempre!, le grité. Ibas a mantener esta mentira para siempre. Ibas a dejar que tus hijos crecieran creyendo que su padre los había abandonado por el sueño americano, cuando en realidad estabas a 6 cuadras de la casa, viviendo con su tía. Esperanza intentó tomarme la mano, pero yo la aparté bruscamente. «No me toques», le dije. «No tienes derecho a tocarme después de lo que me hiciste». «Dalia, por favor, entiende». «¿Qué entienda qué?», la interrumpí. ¿Que te enamoraste de mi marido? ¿Que decidieron hacerme creer que era viuda sin serlo? ¿Que durante 4 meses me consolaste mientras yo lloraba por un hombre que estaba durmiendo en tu cama?» Los dos se quedaron callados. No había nada que pudieran decir para justificar lo injustificable. Pero yo aún no había terminado. Tenía una pregunta más, la más importante de todas. ¿Los niños?, pregunté. ¿Qué pensaban hacer con mis hijos? Diego pregunta por ti todas las noches, Rubén. María Elena ha empezado a tener pesadillas. Carlos está teniendo problemas en la escuela porque está preocupado por ser el hombre de la casa. ¿Qué pensaban hacer con todo ese dolor que les están causando? Fue entonces cuando Rubén se quebró. Comenzó a llorar como un niño, diciendo que extrañaba a los niños, que no había pasado un solo día sin pensar en ellos,
que no sabía cómo arreglar el desastre que había creado. Entonces arréglalo, le dije. Dime exactamente qué vas a hacer para arreglarlo. Lo que pasó después fue una negociación que jamás pensé que tendría que hacer. Rubén admitió que quería divorciarse de mí para casarse con Esperanza, pero también quería seguir siendo parte de la vida de los niños. Esperanza decía que me respetaba como madre y que nunca trataría de reemplazarme. Pero yo ya había tomado una decisión. Esto es lo que va a pasar, les dije con una firmeza que no sabía que tenía. Rubén, tú vas a regresar a casa conmigo y les vas a explicar a los niños la verdad. No toda la verdad, porque son muy pequeños para entender la traición, pero sí la verdad de que nunca estuviste en Estados Unidos y que quieres divorciarte de mí. Dalia. No he terminado. Lo interrumpí. Después del divorcio, tú puedes vivir donde quieras y con quien quieras, pero los niños se quedan conmigo, en nuestra casa. Tú vas a seguir siendo su padre. Los vas a seguir manteniendo y los vas a visitar cuando ellos quieran verte. Me volví hacia Esperanza. Y tú, le dije, tú ya no eres mi hermana. No quiero volver a verte en mi vida. No quiero que te acerques a mis hijos. No quiero que vengas a las reuniones familiares. Para mí, tú ya no existes. Esperanza se desplomó llorando. Dalia, por favor, somos hermanas. Las hermanas no se hacen esto entre ellas. Le respondí. Una hermana de verdad jamás habría tocado a mi marido, y mucho menos habría montado esta farsa cruel para burlarse de mi dolor. Salí de esa casa con la cabeza en alto, aunque por dentro me sentía destrozada. Pero había hecho lo que tenía que hacer. Había recuperado mi dignidad. Rubén llegó a nuestra casa esa misma tarde. Los niños se volvieron locos de felicidad al verlo, pero su alegría duró poco, cuando él les explicó que había estado trabajando en el pueblo de al lado, no en Estados Unidos, y que él y yo nos íbamos a divorciar. Carlos, siempre el más perceptivo, fue el primero en hacer las preguntas difíciles. ¿Por qué nos mentiste, papá? ¿Por qué nos dijiste que estabas en Estados Unidos? Rubén había preparado una respuesta que era parcialmente cierta. Dijo que había estado confundido, que había pensado irse realmente a Estados Unidos, pero había cambiado de opinión en el último momento, y que había estado trabajando cerca para estar pendiente de nosotros, sin causarnos más dolor. María Elena y Diego eran más pequeños y aceptaron la explicación más fácilmente. Pero Carlos no. Mi hijo mayor sabía que había algo más, algo que los adultos no le estaban diciendo. Esa noche, después de que Rubén se fuera, Carlos vino a mi cuarto. «Mamá», me dijo, «sé que hay algo más que no me están diciendo. ¿Por qué piensas eso, mijo?» Porque si papá estuvo trabajando cerca todo este tiempo, ¿por qué no vino a visitarnos ni una sola vez? ¿Por qué mandaba cartas como si estuviera lejos? ¿Y por qué la tía Esperanza ya no viene a visitarnos? Mi hijo de 15 años era más inteligente de lo que yo había calculado. Decidí decirle una versión más completa de la verdad, una que pudiera entender sin lastimarlo más de lo necesario. «Tu papá se enamoró de otra persona», le dije. «Por eso quiere divorciarse de mí. Y esa persona es alguien muy cercano a nuestra familia. Por eso todo se volvió muy complicado». Carlos me miró fijamente durante un momento largo, y luego dijo algo que me partió el corazón. «Es la tía Esperanza, ¿verdad?» No pude mentirle. Asentí con la cabeza. «¿Por eso ya no viene a visitarnos?» «Sí, mijo, por eso». Carlos se quedó pensativo por un momento, y luego me abrazó. «Lo siento, mamá. No te mereces esto». En ese abrazo de mi hijo adolescente encontré más consuelo que en todos los meses de cartas falsas de mi marido. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que más me transformaron. El proceso de divorcio fue complicado porque Rubén quería compartir la custodia de los niños, pero yo no estaba dispuesta a permitir que los llevara a la casa donde vivía con mi hermana. Finalmente llegamos a un acuerdo.
Él los visitaría en nuestra casa los fines de semana, y una vez al mes podrían pasar un día completo con él, pero no donde vivía Esperanza. Durante este tiempo, tuve que aprender a ser completamente independiente. Con el dinero que Rubén me daba para los niños, y trabajando medio tiempo vendiendo comida casera, logré mantener a flote nuestro hogar. Pero más importante que eso, logré mantener a flote mi espíritu, porque descubrí algo sorprendente. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Sin Rubén, sin depender de él para las decisiones importantes, sin tener que considerar sus opiniones o estados de ánimo, me di cuenta de que tenía capacidades que había mantenido dormidas durante años. Era buena administrando dinero. Era excelente organizando horarios. Tenía un talento natural para los negocios. Mi pequeño emprendimiento de comida casera comenzó a crecer. Primero vendía tamales los fines de semana. Luego agregué pozole los jueves. Después empecé a hacer pedidos especiales para fiestas. En menos de un año, tenía una clientela fija y estaba ganando casi tanto como ganaba Rubén en la fábrica. Los niños también se adaptaron mejor de lo que esperaba. Carlos se convirtió en mi mano derecha, ayudándome con las entregas y cuidando a sus hermanos menores. María Elena desarrolló un talento especial para decorar los pasteles que empecé a vender. Y hasta el pequeño Diego aprendió a ayudar empacando pedidos. Nos convertimos en un equipo, en una familia más unida de lo que habíamos sido jamás. Por las noches, después de terminar con los pedidos del día, nos sentábamos en la cocina a hacer tareas, a platicar, a reírnos de las cosas graciosas que habían pasado durante el día. Era como si la ausencia de Rubén hubiera creado un espacio para que cada uno de nosotros brillara con luz propia. Pero la vida tenía preparada para mí una sorpresa más. Era un sábado de octubre, casi un año después del divorcio, cuando escuché que alguien tocaba a mi puerta con insistencia. Abrí esperando encontrar a algún cliente, pero en su lugar me topé con una mujer que no conocía. Era joven, tal vez de unos 25 años. Llevaba un bebé en brazos y tenía los ojos rojos de tanto llorar. «¿Usted es Dalia, la exesposa de Rubén Morales?», me preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer respiró profundo antes de responder. «Mi nombre es Patricia. Vengo de Zamora. Y este bebé es hijo de Rubén». Sentí como si me hubieran dado un balde de agua fría. Invité a Patricia a pasar y le preparé una taza de té mientras ella me contaba una historia que me dejó sin palabras. Resultó que Rubén había estado yendo a Zamora una vez por semana durante los últimos 2 años, supuestamente por trabajo. Ahí había conocido a Patricia, le había dicho que era soltero y habían comenzado una relación. Patricia había quedado embarazada y Rubén le prometió que se casarían en cuanto arreglara unos problemas legales que tenía. Cuando nació el bebé hace 3 meses, me contó Patricia, empecé a presionar a Rubén para que cumpliera su promesa. Fue entonces cuando una vecina me dijo que lo había visto con una mujer en el mercado de aquí del pueblo y que parecían muy acaramelados. Decidí investigar por mi cuenta. Patricia había venido al pueblo y había preguntado por Rubén Morales. Varias personas le dijeron que vivía con Esperanza, la hermana de su exesposa. Entonces fue a buscarlo a la casa de Esperanza. «Lo que me encontré ahí me destrozó», continuó Patricia. «Rubén me abrió la puerta y cuando me vio con el bebé, se puso pálido. Traté de entrar, pero él me lo impidió. Entonces apareció una mujer detrás de él y cuando me vio, me gritó que qué hacía yo ahí, que Rubén era su hombre y que me fuera de su pueblo». «¿Esperanza te gritó?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, y cuando le dije que Rubén era el padre de mi bebé, me dijo que era mentira, que yo era una cualquiera que quería sacarle dinero. Rubén no dijo nada para defenderme, solo cerró la puerta en mi cara. Patricia había regresado a Zamora, pero no había podido dormir durante días. Finalmente había decidido buscarme a mí, porque alguien en el pueblo le había dicho que yo era una mujer buena y justa, que tal vez podría aconsejarla sobre qué hacer.
Mientras escuchaba la historia de Patricia, una mezcla de emociones se agitaba en mi pecho. Rabia hacia Rubén por seguir mintiendo y lastimando mujeres. Dolor por Patricia, que era apenas una niña que había sido engañada. Tristeza por ese bebé inocente que había nacido en medio de mentiras. Pero también, sorprendentemente, una extraña sensación de alivio. Porque esa historia me confirmaba que mi decisión de divorciarme había sido la correcta. Rubén no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre mentiroso e irresponsable. Y si no hubiera sido Patricia, habría sido otra mujer. Y otra después de esa. «Patricia», le dije cuando terminó de contarme todo. «Lo primero que tienes que saber es que no estás sola en esto. Lo segundo es que ese bebé es hermano de mis hijos, y eso significa algo para mí». «¿Qué quiere decir?» «Quiere decir que voy a ayudarte a que Rubén se haga responsable de su hijo. Y que, si tú quieres, no tienes por qué regresar a Zamora a enfrentar esto sola». Lo que siguió fueron 2 semanas intensas. Primero, acompañé a Patricia a confrontar nuevamente a Rubén. Esta vez, al verme a mí ahí respaldándola, no pudo negar la evidencia. El bebé tenía sus mismos ojos, su misma boca, hasta el mismo lunar en la barbilla. Esperanza trató de echarme de su casa, gritándome que ya no tenía nada que hacer ahí, que Rubén ya no era mi problema. «Rubén dejó de ser mi problema el día que firmamos el divorcio», le respondí con calma. «Pero ese bebé es hermano de mis hijos, y eso sí es asunto mío». «Ese bebé no es nada tuyo», me gritó Esperanza. «Ese bebé es familia», le contesté. «Algo que tú olvidaste que significaba cuando decidiste traicionar a la tuya». Rubén finalmente admitió su paternidad, pero se negó a casarse con Patricia. Dijo que ya estaba comprometido con Esperanza y que no podía dejar todo botado otra vez. «Pero sí te voy a pasar dinero para el niño», le prometió a Patricia. «No es suficiente», le dije yo. «Ese niño necesita un padre presente, no solo dinero». «Dalia, tú no tienes por qué meterte en esto». «Tienes razón», lo interrumpí. «No tengo por qué meterme, pero quiero hacerlo. Porque a diferencia de ti, yo sí sé lo que significa la responsabilidad». Le propuse algo a Patricia que ella no esperaba, que se viniera a vivir a mi pueblo, que yo la ayudaría a conseguir trabajo, y que entre las dos nos encargaríamos de que Rubén fuera un padre responsable con todos sus hijos. «¿Por qué haría eso por mí?», me preguntó Patricia desconcertada. «Porque las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras», le respondí. «Y porque ese bebé no tiene la culpa de los errores de su padre». Patricia aceptó mi propuesta. Le conseguí trabajo en la panadería del pueblo, y ella rentó un cuartito pequeño cerca de mi casa. Los niños aceptaron sorprendentemente bien tener un hermanito nuevo. Carlos especialmente se encariñó mucho con el bebé, al que Patricia había puesto por nombre Andrés. «Es como si siempre hubiéramos sido una familia grande», me dijo María Elena un día mientras jugaba con Andrés en el patio. Y tenía razón. De alguna manera, esa familia rota y rearmada funcionaba mejor que la familia perfecta que habíamos tenido antes. Rubén, por supuesto, no estaba contento con los arreglos. Se quejaba de que ahora tenía que mantener a 4 hijos en lugar de 3, de que Patricia lo estaba persiguiendo porque vivía en el mismo pueblo, de que yo me estaba metiendo donde no me llamaban. «¿Sabes qué, Rubén?», le dije un día que vino a quejarse conmigo. «Tienes razón. Yo no tengo por qué meterme en tu vida. Así que a partir de ahora, tú te arreglas directamente con Patricia para todo lo que tenga que ver con Andrés. Y conmigo solo hablas lo necesario sobre nuestros 3 hijos. Pero Dalia, tú eres la única que entiende». «Ya no», lo corté. «Ya no soy tu esposa, ya no soy tu confidente, ya no soy la que arregla tus problemas. Soy la madre de tus hijos, nada más y nada menos que eso». Fue liberador poner esos límites claros. Durante años había sido yo quien resolvía los problemas de Rubén, quien lo aconsejaba,
quien lo consolaba cuando las cosas se ponían difíciles. Ahora esa era responsabilidad de Esperanza. Y francamente, me daba igual si ella podía con esa carga o no. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo. Había contratado a 2 mujeres del pueblo para que me ayudaran con los pedidos más grandes, y estaba considerando rentar un local más grande para expandir las operaciones. Patricia también me ayudaba en las tardes, después de salir de la panadería, y había resultado ser excelente para la repostería. «Deberías poner una panadería», me sugirió un día. «Yo sé hacer pan dulce, conchas, orejas, todo lo que se te ocurra». «¿En sociedad?», le pregunté. «¿Hablas en serio?». «Completamente en serio. Tú pones el conocimiento de panadería, yo pongo la experiencia de negocio y los contactos. Mitad y mitad». Y así fue como, 2 años después del divorcio, Patricia y yo abrimos Panadería y Repostería Las Comadres. El nombre lo eligieron los niños, y nos pareció perfecto porque eso era exactamente lo que éramos. Comadres, en el sentido más bonito de la palabra. La panadería fue un éxito desde el primer día. La gente venía no solo por el pan y los pasteles, sino porque se había corrido la voz de que éramos 2 mujeres trabajadoras que habían salido adelante, a pesar de las adversidades. Nos convertimos en una especie de símbolo en el pueblo. Un ejemplo de que las mujeres podíamos ser exitosas sin depender de los hombres. Pero la historia no termina ahí. Una tarde de diciembre, 3 años después del divorcio, estaba en la panadería cuando vi llegar a Esperanza. Hacía más de 2 años que no hablábamos, y verla ahí me causó una mezcla de sorpresa e incomodidad. Esperanza había cambiado mucho. Se veía mayor, más delgada, y tenía una tristeza en los ojos que no le había visto antes. Se acercó al mostrador tímidamente. «Dalia», me dijo con voz apenas audible. «¿Podríamos hablar?». Todas las clientas que estaban en la panadería se quedaron calladas, esperando ver qué pasaría. La historia de Esperanza y yo era conocida en todo el pueblo. «Patricia», le dije a mi socia, «¿puedes atender tú por un momento?». Llevé a Esperanza a la trastienda, donde guardábamos los ingredientes y teníamos una pequeña oficina. «¿Qué necesitas?», le pregunté directamente. Esperanza comenzó a llorar antes de poder hablar. «Rubén me dejó», me dijo finalmente. «Se fue con otra mujer». No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y lástima. Satisfacción porque la vida le había dado a Esperanza una probada de su propia medicina. Lástima porque, a pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hermana de sangre. «¿Cuándo pasó?», le pregunté. «Hace un mes. Conoció a una muchacha en el trabajo, de apenas 20 años. Un día llegó a la casa, empacó sus cosas y me dijo que se iba con ella porque era el amor de su vida. Y vienes a contármelo a mí porque no tengo a nadie más», admitió Esperanza. «Mamá ya no me habla desde que se enteró de lo nuestro. Carmen tampoco. Los vecinos me ven como si fuera una cualquiera. Y yo me quedé sin nada, Dalia. Sin familia, sin dignidad, sin nada». Me quedé callada por un momento largo, mirando a esta mujer que había sido mi hermana del alma y que se había convertido en una extraña. «¿Y qué quieres que haga yo?», le pregunté finalmente. «No lo sé», admitió. Tal vez me puedas perdonar. Tal vez podamos volver a ser hermanas. Esperanza», le dije con cuidado. «Lo que tú me hiciste no se puede borrar con unas disculpas. Tú no solo te acostaste con mi marido, tú participaste en una mentira cruel que duró meses. Me viste llorar por él. Me consolaste mientras él estaba en tu cama. Eso no es algo que una hermana le hace a otra». «Lo sé», sollozó. «Lo sé, y me arrepiento todos los días. Si pudiera regresar el tiempo». «Pero no puedes», la interrumpí. «Y las consecuencias de nuestros actos no se pueden cambiar». Esperanza asintió, secándose las lágrimas. «¿Eso significa que nunca me vas a perdonar?»,
La miré durante un momento largo. Esta mujer rota que tenía frente a mí había aprendido por las malas lo que yo había tenido que aprender también. Que los hombres como Rubén no cambian, que las mentiras siempre se descubren, que las traiciones tienen consecuencias. «Te perdono», le dije finalmente. «No porque te lo merezcas, sino porque yo me merezco vivir sin cargar ese resentimiento». Esperanza levantó la cabeza con esperanza. «Pero eso no significa que vayamos a volver a ser como antes», continué. «Eso no significa que voy a olvidar lo que pasó, o que voy a fingir que no importó. Significa que no voy a permitir que tu traición siga envenenando mi vida. ¿Podríamos intentar reconstruir nuestra relación?», me preguntó tímidamente. «Tal vez», le respondí. «Con tiempo, con paciencia y con mucho trabajo de tu parte. Pero no va a ser fácil y no va a ser rápido. Y vas a tener que ganarte no solo mi confianza, sino el respeto de mis hijos». Esperanza asintió vigorosamente. «Haré lo que sea necesario». «Empecemos por algo pequeño», le dije. «¿Sabes hacer tortillas?» «¿Qué?» «Que si sabes hacer tortillas. Estoy necesitando a alguien que me ayude en las mañanas temprano, antes de que abra la panadería. Es trabajo duro, mal pagado, y vas a tener que demostrar que eres confiable. ¿Te interesa?» Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad», la corregí. «De ganarte la vida honestamente, y tal vez, con mucho tiempo, de empezar a reparar el daño que causaste». Esperanza aceptó inmediatamente. Al día siguiente llegó a las 5 de la mañana, lista para trabajar. Y durante los meses que siguieron, poco a poco, comenzamos a reconstruir algo que ya no era una relación de hermanas, pero que al menos era una convivencia civilizada. Los niños tardaron más en aceptarla. Carlos especialmente tardó casi un año en dirigirle la palabra. Pero los niños también son más sabios que los adultos a veces. Y eventualmente entendieron que la gente puede cometer errores terribles y aún así merecer una segunda oportunidad. Patricia fue quien más me ayudó a procesar todo este perdón. Una tarde, mientras hacíamos pan de dulce juntas, me dijo algo que se me quedó grabado. «Comadre, usted es la mujer más fuerte que conozco, no solo porque salió adelante después de que la traicionaran, sino porque tuvo el valor de perdonar sin ser débil». «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «Que hay una diferencia entre perdonar porque una es tonta y perdonar porque una es fuerte. Usted perdonó a su hermana, pero no la dejó que se aprovechara otra vez. Le dio trabajo, pero no le dio confianza ciega. Eso es sabiduría». Tenía razón. Había aprendido que el perdón no significa olvidar y que la compasión no significa ser ingenua. Rubén, mientras tanto, había desaparecido de nuestras vidas casi por completo. Después de irse con la muchacha de 20 años, había dejado de visitar a los niños regularmente. Mandaba dinero de vez en cuando, pero cada vez menos. Un día simplemente dejó de mandar dinero por completo. Fue Patricia quien se enteró de lo que había pasado. Rubén se había ido a vivir a Tijuana con su nueva novia y había comenzado a trabajar en una maquiladora ahí. Supuestamente ahora sí estaba planeando cruzar a Estados Unidos. «¿Van a ir a buscarlo?», me preguntó Patricia cuando me contó la noticia. «No», le respondí sin dudar. «Mis hijos ya no necesitan a un hombre que los abandona cada vez que encuentra una falda nueva. Tienen mejores ejemplos masculinos ahora». Y era cierto. Carlos, que ya tenía 18 años, se había convertido en un hombre responsable y trabajador. Ayudaba en la panadería, estudiaba contabilidad en las noches, y era una figura paterna para sus hermanos menores y para el pequeño Andrés. María Elena había desarrollado un talento increíble para decorar pasteles y ya hablaba de estudiar repostería profesional. Diego se había vuelto muy bueno con los números y me ayudaba a llevar las cuentas del negocio. Y Andrés, el hijo de Patricia, había crecido rodeado de amor y atención de todos nosotros. Para él,
Carlos era su hermano mayor, María Elena y Diego eran sus hermanos, y yo era su segunda mamá. Nunca preguntaba por qué su papá no vivía con nosotros, porque tenía una familia tan completa que no sentía que le faltara nada. La panadería siguió creciendo. Al 5.º año habíamos abierto una segunda sucursal en el pueblo de al lado. Patricia se había casado con un hombre bueno, un viudo con 2 hijas que se integró perfectamente a nuestra familia extendida. Esperanza había demostrado ser una trabajadora ejemplar y poco a poco había ido recuperando el respeto del pueblo. Y yo había descubierto que era capaz de cosas que nunca me habría imaginado. Era empresaria, era líder, era independiente, era fuerte. Había criado a 4 hijos prácticamente sola y había construido un negocio próspero. Había perdonado traiciones sin ser débil y había ayudado a otras mujeres a salir adelante. Pero sobre todo, había aprendido el valor más importante de todos, el respeto por mí misma. Un día, años después, estaba trabajando en la panadería cuando llegó una mujer joven que no conocía. Tenía un bebé en brazos y los ojos rojos de tanto llorar. ¿Usted es doña Dalia?, me preguntó. Sí, soy yo. Me dijeron que usted ayuda a mujeres que están pasando por problemas con sus maridos. Suspiré profundamente. Durante los años había ayudado a docenas de mujeres del pueblo y de los alrededores. Mujeres golpeadas, mujeres abandonadas, mujeres engañadas, mujeres que no sabían cómo salir adelante solas. ¿Qué necesitas, mija?, le pregunté con la voz suave que había aprendido a usar para calmar corazones rotos. La mujer comenzó a contarme una historia que me resultaba dolorosamente familiar. Un marido que había desaparecido, promesas rotas, mentiras descubiertas, una vida destrozada. Cuando terminó de hablar, le serví una taza de café y le dije las mismas palabras que me había dicho a mí misma tantos años atrás. Lo primero que tienes que saber es que no estás sola. Lo segundo es que eres más fuerte de lo que crees. Y lo tercero es que esto no es el final de tu historia. Es apenas el comienzo de una nueva. La mujer me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con un destello de esperanza. ¿De verdad cree que puedo salir adelante sola? No solo creo que puedes, le respondí con una sonrisa. Estoy segura de que vas a descubrir que puedes hacer cosas que ni siquiera sabías que podías hacer. Y mientras le decía esas palabras a esa mujer joven, recordé a la Dalia de 41 años que había descubierto la traición más grande de su vida y había pensado que su mundo se acababa. Esa Dalia no podía imaginar que 30 años después estaría aquí, exitosa, rodeada de una familia que había elegido en lugar de la que le había tocado, dueña de su propio destino y, sobre todo, en paz consigo misma. Porque al final, la vida me había enseñado que las traiciones más grandes pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas si una tiene el valor de transformar el dolor en fortaleza, el abandono en independencia y el rencor en sabiduría. Mi marido fingió emigrar a Estados Unidos, pero en realidad estaba con mi hermana. Y esa mentira, por dolorosa que fue, me liberó para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. A todas las mujeres que me están escuchando y que tal vez están pasando por algo parecido, les digo esto. No importa qué tan oscura se vea la situación ahora. No importa qué tan roto se sienta su corazón. Ustedes tienen dentro una fuerza que ni siquiera sospechan. Y cuando la descubran, cuando la usen, van a darse cuenta de que no necesitan a nadie que no las valore, que no las respete, que no las ame como se merecen. Porque una mujer que se respeta a sí misma es imparable. Y yo soy la prueba viviente de eso.